porque ya ve que es un tema muy extenso. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, no sé, Dime tú qué es lo más importante de adicción. pues es que, pues, o sea, no sé, en caso de la especialidad que no sabes? entorno familiar. Todo de adicciones, Claudia. ¿Cuáles son las adicciones más frecuentes? ¿Cuáles son los tipos de sustancias? Así como cuál viene los puntos de... Como vimos ahorita, o sea, en la clasificación, las inhaladas, las químicas, qué efectos tienen, en cuestión epidemiológica, ¿qué encuentras ahorita frecuentemente? ¿Qué edades son las que, por ejemplo, en marihuana, en cocaína, y el manejo pues más que manejo tal cual en un área de urgencia, no, porque ya lo acabamos de ver ahorita, pero sí conocer los tipos de sustancias, los efectos, los manejos, ya propiamente cuando es, bueno, que es una adicción, ya propiamente asociaciones que estén encargadas de este tipo de recibir este tipo de personas de acuerdo a la adicción, qué es lo que se cuáles hay aquí en Monterrey, en Nuevo León. Okay, sí, perfecto. Muchas gracias. Y en el área familiar, ¿verdad? Recomendaciones que tú harías de acuerdo a si te encuentras esta situación en el área familiar, qué sería importante ver, o en el entorno familiar, qué situaciones hacen propenso a un hijo qué pasa en los roles, qué pasa en la organización familiar, qué propicia, qué dice la literatura que propicia este tipo de situaciones familiares, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Creo que hay una... Ahí estoy viendo. Y pues bueno, ¿me escuchan? Sí, Carlitos. Sí, Carlitos. Excelente. Bueno, pues hoy les voy a hablar de formato ST3, ST8 y de el envío correcto al servicio de medicina de salud en el trabajo. Aquí, pues vamos a ver. Ay, no avanzo. Ay, ahí está. Bueno, pues primero que nada, pues ver algunos artículos que ya hemos comentado y enfocarnos en uno que no hemos visto. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo nos dice que el artículo 473 habla de los riesgos de trabajo, son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Y ¿se ve mal? Ay. Y el artículo 477 nos dice que cuando los riesgos se realizan pueden producir incapacidad temporal, permanente o la muerte. Esto en cualquier actividad que el paciente presente estos problemas. Y el 474 nos dice que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, como lo habíamos comentado, si el patrón es quien indica la actividad, ya sea en el trabajo o fuera del área de trabajo, pero siempre y cuando sea dada por el patrón, cualesquiera que sean el lugar, el tiempo o en el que se presente. Y pues todos estos artículos nos va a dar pie para poder desenglosar todo lo que les voy a hablar en las próximas diapositivas. Aquí, pues es importante recalcar que dentro de estos archivos que vamos a ver, pues vamos a tener ciertas definiciones que tenemos que entender. Por ejemplo, una revaloración, una reevaluación, una recalificación y pues bueno, ahorita se los voy a definir. Y lo importante en este es que para el ST3 abarcamos también de función por accidente de trabajo, entonces definir qué es la muerte que sufre esta persona asegurada como consecuencia del accidente de su trabajo. Para las otras definiciones lo que tenemos es que una revaloración en sí es volver a ver a nuestro paciente, como diciéndolo en palabras simples, volver a explorarlo, volver a hacer una valoración al paciente con dictamen de que ya había tenido una incapacidad permanente de carácter provisional, pero esto es importante que tiene que ser dentro de un periodo de 2 años. Ahorita más adelante les voy a ir explicando cómo funciona lo de este periodo. Con esto vamos a tener que buscar si se remite o se modifica la limitación que había presentado este paciente. Una reevaluación, a forma sencilla de entenderlo, es modificar un
un dinero que ya estaba establecido por dicha incapacidad a estas personas, ya sea más o menos, dependiendo la valoración, la revaluación que te esté dando el médico. Aquí, la recalificación es cuando tú ya tenías un diagnóstico con una evaluación y vamos a ver si esto se puede modificar dependiendo cómo avance la patología o en dado caso de que pues ya hayas tenido algo que no se pueda recuperar, pues bueno, eso ya pues, no se va a recalificar, pero esto es principalmente para algo que puedas ver cómo va a avanzar el pronóstico, la actividad y la funcionalidad, en dado caso hablando de, por ejemplo, lesiones traumáticas de extremidades. Bueno, Carlos, y nada más ahí, estas 3 definiciones son actos que hacemos en salud en el trabajo. Esto es cuando ya tenemos un caso calificado. Puede ser calificado como sí o calificado como no. ¿Sí? Cada una lleva un acto médico legal, como dice ahí en la de recalificación. Esto se le puede aplicar a todos los dictámenes que se hagan en salud en el trabajo, ya sea desde una ST7, una ST3, que es la de incapacidad permanente parcial. Todos los riesgos de trabajo les podemos revalorar. En la primera definición dice valoración del paciente con dictamen de incapacidad permanente de carácter provisional. Una revaloración es que lo vamos a volver a ver en 2 años. Por ejemplo, cuando alguien tiene una lesión que le deja una secuela en uno de sus dedos, queda con una rigidez. A los 2 años vemos si esa rigidez aumentó, disminuyó o está igual. Lo vamos a revalorar. ¿Ok? La revaluación dice, es el acto de modificar una evaluación de incapacidad permanente otorgada por un dictamen con carácter provisional. Ese es cuando, ya sea a través de la delegación o el trabajador solicita que se le vuelva a evaluar, que le vamos a dar un valor a eso que ya se estableció. Y recalificar es modificar una calificación. Por ejemplo, alguien que viene con una ST7 y en salud en el trabajo se le califica un trayecto como negado, él después mete el recurso de inconformidad, la delegación rectifica porque él ahora sí presenta parte de tránsito, presenta testigos, presenta que lo atendieron en el medio privado y se recalifica. Le habíamos dicho que no, y ahora con toda esa información que después se proporciona, se califica ahora como sí y se modifica su ST7 inicial. Entonces, todas estas definiciones están directamente relacionadas a acciones que se hacen sobre aquellas dictaminaciones que hacemos en salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, a veces se oyen muy iguales las definiciones, pero para entender qué es lo que pasa, porque pudieran presentar algún caso de que primero no fue riesgo y ahora sí, porque en el recurso de inconformidad ahora se autorizó que sí. ¿Ok? Doctora, ahí la recalificación tiene un tiempo para poderse hacer. La inconformidad es 15 días hábiles a partir de la fecha en que el trabajador recoge las hojas. Pero si se recalifica no por inconformidad, sino porque se detectó otra secuela o se le detectó algún otro padecimiento. Por ejemplo, a veces los traumatismos de cráneo y a los 4 días empiezan ya con algún síntoma por algún sangrado que tenían ahí. Pero eso no es una recalificación. Calificar es decir sí o no. Okay. ¿Sí? Esa es de que pues en un inicio no tenía todo el cuadro que presentó en un, por ejemplo, el esguince cervical y no nada, trae una fisura a nivel cervical. Ahí no estoy recalificando. Yo estoy diciendo que sí es de trabajo. Sí, esa es la diferencia. Sí, hay algunas que sí son, ahí habla yo creo como de dictámenes, nosotros dictaminamos sí o no. Pues seguido nos pasa que lo calificamos como no y el trabajador se presenta el siguiente día con la información que nosotros le pedimos. En su momento no la traía y se presenta el siguiente día y tenemos la posibilidad de recalificar los primeros 3 días, las primeras 32 horas, los primeros 3 días.
Entonces sí lo podemos recalificar, pero nosotros tenemos una normativa que nos lo tiene que autorizar nuestros jefes. Le mandamos, ¿por qué lo voy a recalificar? Le mando la evidencia, como dices tú. Es un traumatismo craneoencefálico que no se evidenció nada, pero luego evoluciona, que era un hematoma. Entonces ya viene, le mando anexo a eso y lo recalifico. Sin hacer inconformidad, lo recalifico rápido en ese siguiente día. Y ya sigue como riesgo de trabajo. Pero cuando no se recalifican en ese momento, tienen que meter el recurso de inconformidad, que nosotros no lo recalificamos otra vez, lo recalifica un comité en la delegación. Y ellos ya nos mandan una resolución diciendo que si se recalifique como sí o continúa como no. Pero entonces una recalificación sí se puede hacer inmediatamente. Pero si no nos trae documentos donde comprueba que, si hay una relación causa-efecto, tendrá que meter el recurso de inconformidad. Y ahí tiene 15 días hábiles a partir de que le pusimos el sello que no. Ese sí es una inconformidad. Y la calificación es que nos presenta los elementos en ese momento para poderlo hacer. ¿Alguna duda? ¿Sí se entendió? Okay. Pues bueno, pues continuando, vamos a ver, esas eran definiciones que vamos a ver a futuro conforme veamos los formatos, el ST3 principalmente, pero pues antes de empezar a hacer eso, pues se me hizo importante poner al principio los 10 correctos de una nota médica, que también es parte de la presentación. Aquí es un documento, un comunicado que manda el instituto para que los trabajadores que realicemos estos formatos pongamos atención a lo mínimo indispensable que debe de contener estas notas, ya sea enfocadas hacia el ramo de un riesgo de trabajo o una enfermedad general. En este caso, pues nos estamos enfocando en la presentación como un riesgo de trabajo. Aquí, pues son 10 en total. ¿Alguna persona en línea puede ayudarme con la lectura de ellos? Si quieres yo, Carlitos. Ok. Bueno, hay que asentar en la nota médica la identificación oficial con fotografía al expedir la incapacidad, establecer el tiempo estimado de recuperación del paciente del padecimiento, asentar en la nota médica los días acumulados de incapacidad más los otorgados, y al superar el tiempo estimado de recuperación deberá ser firmada por el jefe de servicio. Igualmente hay que mencionar las actividades laborales contra la limitación funcional del paciente, definir si es trabajador IMSS o es de una empresa afiliada. Tiene que contener congruencia clínico-diagnóstica y con la incapacidad, y tiene que tener un manejo médico orientado a la reincorporación laboral. Debe contener el pronóstico con enfoque de alta a laborar, así como la exploración física que plasme la limitación funcional para el trabajo. Bueno, muchas gracias. Ya todos estos puntos nos van a servir para hacer el correcto llenado de nuestra nota, pero también es importante que cuando hagamos una referencia, pues coloquemos la información que nos está indicando aquí para que no tengamos algún problema o que cuando algún médico de salud en el trabajo esté viendo este paciente, pues pueda saber de una forma mucho más rápida con el resumen todo lo que él necesita para poder calificar al paciente. Aquí. Y bueno, pues a forma de en los artículos. Una duda. Dígame. Un ejemplo del anterior, vamos a suponer lumbalgia, nosotros tenemos trabajador que padece una lumbar, que el diagnóstico es una lumbar que es chofer repartidor de la Coca-Cola. ¿Cómo lo pondrías ahí? Bueno, la identificación oficial, ese no. Tiempo de recuperación, más o menos, una lumbalgia aguda, por si estaba cargando cajas de refresco, lo tomó, se le iban a caer de carrito, hizo un esfuerzo. Ajá, pues sería 7 a 14 días el tiempo de recuperación que podría tener. De 7 a 14 días. Ajá, porque es aguda. Los días acumulados de la incapacidad, en dado caso de que el paciente haya llegado y sea ahorita tal vez que ya hayan pasado 7 días de su incapacidad
y necesita todavía más incapacidad, pues está dentro del rango del día de recuperación, pero pues le otorgas más y en tu nota vas a estar poniendo: este paciente acude y sigue presentando el padecimiento, por lo que se le otorga más incapacidad y sus días acumulados son 7 días de la incapacidad que ha presentado. Si te llega a ti, tiene 28 días. Un paciente pone 23 años, tiene 28 días por lumbalgia, o 15 lumbar, o lumbalgia por esfuerzo. Tiene 28 días. ¿Qué te gustaría saber ahí? Si ha tenido actividades enfocadas en rehabilitación o medidas de higiene postural al cargar los objetos, o también en su actividad, creo que era chofer, ¿verdad? Sí, chofer cargador. Chofer cargador, ajá. Bajan, manejan y cargan y reparten. Porque pues también repercute mucho en la actividad a futuro y en su incapacidad, porque pues también podemos ver si se va a ocupar o si está haciendo bien las actividades para poder extender la incapacidad. Pero si tiene 28 días, tú le darías otros 7 más. ¿Y qué depende para que le des más días? Ahí hay que mandarlo a valoración, ¿no? Porque ya es una incapacidad prolongada y te la había autorizado el jefe de servicio, entonces tienes que complementarle si es necesario estudios, laboratorios o radiografías, interconsulta ya sea el servicio de traumatología o valoración con medicina de rehabilitación. Sí, ahí es exactamente lo que dice el doctor, es una incapacidad prolongada y ya se salió de los días esperados. Hay ciertas empresas que algunos le ponen 14 días, llevan 28 o más, después reclaman al IMSS que nada más acepta 14 días que dijeron. A mí me dijeron que se recuperaba en 14 días y ese paciente lleva 28 o 2 meses, yo no voy a pagar lo demás. Entonces, hay que ver ahí cuántos días le das, por ejemplo 14, es un paciente joven, lo esperado es 14 máximo, ya diríamos 21, pero ya 28 días no, entonces ya es una incapacidad prolongada. Pero si a este paciente le dieran, hay algunos que les dan 7 días, y lo regresas, es válido regresarlo a trabajar a los 7 días o 14 días, vamos a suponer 14, todavía trae molestia, todavía trae, ahí hay que ver el puesto de trabajo, no es lo mismo darle de alta a otro puesto que no sea de menos intensidad, a un trabajo pesado. Esto lo consideramos un trabajo pesado, maneja, carga, descarga, ahí sí nos podemos prolongar justificando que su trabajo es pesado, para que puedas otorgarle un poquito más de incapacidad, pero si ya se sale por muchos días, entonces ya es incapacidad prolongada y hay que ver qué está pasando, como dice el doctor. Hay que ver si enviarlo a rehabilitación, para ver si mejora con rehabilitación y con eso justificas la continuidad de incapacidad. Entonces, y el pronóstico a laborar, exploración física, que plasme la limitación para que puedas dar más días de incapacidad que justifique. Okay. Entonces, ya puedes seguir. Ok. Bueno, y pues ya nada más para enfocarnos en el envío correcto a Salud en el Trabajo, los artículos mencionaban que pues una nota de referencia pues tiene que tener un resumen clínico que haya hecho el médico tratante enfocado hacia el servicio de salud en el trabajo, que contenga los antecedentes del padecimiento actual, los resultados del laboratorio o gabinete si es que son necesarios, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento y el motivo del envío, cuál es lo que vamos a estar, por lo que lo estamos enviando. Aquí pues vamos a ir desglosando, es como una diapositiva general, pero conforme veamos la presentación, pues vamos viendo, dependiendo qué es el documento por el que estemos mandando al paciente, o ya son ST3 o un ST8, pues va a cambiar y se va a añadir un poco más de cosas que se necesiten en este envío. Ahorita voy a explicar ya un poquito más con ejemplos. Aquí nada más, pues a modo de enfocarnos, de iniciar la presentación con el formato ST3, pues tenemos que ver que es un formato que dictamina si se va a dar una incapacidad permanente
ya sea por defunción o por riesgo de trabajo. En sí, una incapacidad permanente puede ser otorgada por ya sea una enfermedad de trabajo, un accidente de trabajo o una defunción presentado por el riesgo de trabajo. Este documento solo se va a enfocar hacia el accidente o la defunción por el riesgo de trabajo. Y como habíamos visto, pues realmente puede ser cualquier actividad que esté realizando el trabajador, ya sea, pues no sé, por ejemplo, una caída que presentó en su actividad, alguna lesión traumática, herida, cortante, algún objeto que haya caído, pues son cosas que pueden entrar dentro de este formato. Ahí sería una incapacidad temporal. Para un accidente. Sí, para el accidente sí. Para hacerla permanente, pues tendríamos que ver ya. Ese ya es una secuela. Una incapacidad temporal es caída, por ejemplo, ahí esguince, traumatismo. Esa es incapacidad temporal, son las que damos y se regresan a trabajar. Esa es temporal. Cuando alguna de esas ya dejó una secuela, entonces sí es permanente, parcial y permanente. Pero ahí en los ejemplos son temporales las incapacidades. Si alguno de ellos, por ejemplo ese que estás contando, por alguna razón no se pone la careta y cae un cuerpo extraño en el ojo y pierde la visión de un ojo, ahí es una incapacidad permanente, ¿ya? Porque le dejó una secuela. Inicialmente, primero se maneja como un accidente de trabajo, pero ya ese ojo ya no va a tener visión, si es que muchos evolucionan eso. Ese es ya permanente, parcial, cuando deja una secuela. El formato ST3 es para eso, para dictaminar incapacidades permanentes y parciales, que en otras palabras es una secuela. El formato ST3 para una secuela. El formato ST2, ¿para qué lo habíamos mencionado? El alta. La mayoría de los trabajadores quieren el alta y se regresan a trabajar, sin ninguna secuela regresan a trabajar, pero los que no pueden regresar a trabajar, tenemos que usar el formato siguiente, que es el formato T3, y ya deja una secuela. Entonces, no todos los trabajadores, la mayoría van con su ST2, pero no todos generan una ST3, son los que tengan una secuela, por ejemplo, una amputación. Es una secuela, tenemos que hacer una ST3, y ya les dejó una secuela permanente. Una pregunta, ahí traía una rehabilitación por persona, porque el ejemplo del trabajador de amarillo, que se hubiera roto una pierna. Sí, que se hubiera roto sigue siendo temporal porque puede evolucionar a mejorías y puede regresar a trabajar. Pero si esa es una fractura que queda con rigidez en la rodilla, en lugar de extender completamente la rodilla, nada más hasta la mitad lo logra extender y lo operan y hasta ahí se queda, entonces sí ya es una secuela, porque ya no va a mejorar esa rodilla. Sí, no sé si es lo que preguntabas. Sí. Pero la ST3 nosotros no la podemos extender. No, ustedes no la hacen, el formato tampoco está fuera vaya, en los otros servicios, nomás la manejamos nosotros. Por eso ustedes nos mandan con una ST2 cuando ya hay una secuela con el fin de hacerle este dictamen de secuela. Pero hay que mandarlo ya con la ST2. ST2, les mencionaba en los días pasados que necesariamente ST2 no es para que se vaya a trabajar, sino es para que vayan con nosotros para hacerle la secuela. Ok, entonces le dan la ST2 y se le envía el resumen y los laboratorios que se tengan, los estudios que se tengan, pero ya no se les tiene incapacidad mientras. No. A nosotros nos lo envían, es importante, no el resumen como después vamos a ver por enfermedad general. Aquí nos mandan con su ST7 que se calificó de inicial y nos mandan las interconsultas que haya tenido por ese accidente y es todo lo que nos envían. No necesita resumen. Ni 432 tampoco. No, por 430. 200, sí, ahí nos van a pedir, que es algo interno, ¿verdad? Nos van a pedir que nos lo envían para valorar secuela. Si se acuerdan, nos pueden poner secuela o valorar para dictaminación de ST3 o secuela. Y ya nosotros
le determinamos y le damos un valor y le damos un dictamen, como decían al inicio, por 2 años. Los 2 años nos volvemos a valorar. Lógicamente que los que tienen una amputación, pues ya no los citamos a 2 años, ya les damos evaluación definitiva, pero los de amputación, pero los otros que pueden presentar alguna mejoría, sí se le da temporal por 2 años. Eso se refería en el inicio. Tiene una temporada de 2 años y se vuelve a iniciar por 2 años y después se valora. Entonces, de la ST2, los que se requieran nos lo envían a Salud del Trabajo para la ST3 que se cuenta. Que la mayoría no es así, la mayoría se regresa a su trabajo. Okay. Pues bueno, pues para continuar ya, la dictaminación que se va a realizar por la de forma inicial, por la incapacidad permanente por este riesgo, pues cuando hagamos el envío son los documentos que se van a integrar, pues es lo que se ha estado mencionando. Aquí va, cuando veamos al paciente, por la actividad, por la secuela que estamos sospechando, ya sea porque no haya tenido una funcionalidad correcta al plazo de 2 años o porque de plano fue una situación que sabemos que no va a mejorar, pues vamos a, por ejemplo, una amputación de alguna extremidad, pues ya ese pronóstico pues es desfavorable. Lo que vamos a pedir al paciente que entregue y lo que nosotros también vamos a aportar va a ser una identificación oficial de con fotografía, el dictamen del alta por el riesgo del trabajo del ST2, como nos comentaba el doctor, la solicitud de interconsulta 430-200, o en dado caso de que sea otra unidad que tenga que ser 438, y si en dado caso fue necesario realizar estudios de laboratorio y gabinete, pues van a incluirse dentro de estos. Cuando tengamos un paciente que haya tenido una defunción por un probable riesgo de trabajo, pues en estas situaciones se va a incluir la nota médica, la calificación probable del ST7 y igual las notas médicas y prescripciones. En este caso 430-128, si fue un paciente que haya fallecido o haya tenido una atención médica dentro del instituto, el acta de defunción y el certificado de defunción, y las partes de la Policía Federal, Policía Preventiva y Policía Local de Tránsito o Ambulancia, si fue el caso de la situación. Aquí, déjenme adelantar un poco. O sea, varía de acuerdo al trabajo, por ejemplo, por así decirlo, de un paciente que era un problema, ¿no? Por ejemplo, de columna, y la primera vez le ofrecieron cirugía y no la aceptó. Se le dio capacidad la segunda vez, porque lo volvieron a enviar, sí la aceptó ya, ¿verdad? ¿Hasta cuántos días? O sea, ahí decía que hasta que lo viera traumatología le dio, le ofreció la cirugía, pero no aún, o sea, porque por los tiempos, por lo que sea, ¿cuántos tiempos tenemos nosotros para en ese caso pedir a ese? Sí. No sé si escucharon los que están de casa. No, no, muy bien. No. Bueno, pregunta la doctora. ¿Que cuánto tiempo tiene para poder enviar a hacer un trámite de ST3 o de secuela? No hay un tiempo. Es cada caso, se individualiza cada caso. Nosotros lo comentamos como hasta cuando ya les dieron el máximo beneficio. Por ejemplo, a la que mencionas, ella mencionaba que a uno lo iban a operar y inicialmente no aceptó. Posteriormente ya aceptó la operación. Hasta que lo operen ya es el máximo beneficio. El médico traumatólogo dice, es todo lo que le puedo realizar, ya no hay nada más que ofrecer aquí en traumatología. Lo envían a rehabilitación, ellos lo ven, le dan rehabilitación y dicen no hay nada que ofrecer. Lo damos de alta por máxima mejoría. Entonces no hay tiempo, es en cada caso que les den su tratamiento hasta máxima mejoría. Por ejemplo, en este caso, no sé si ya lo dieron, ya lo operaron. No, dice que está pendiente la cirugía por la pandemia, probablemente. Entonces ahí es difícil ya hacerle la ST3 porque todavía no lo operan. Todavía no le han hecho su máxima mejoría. Pero sin embargo, ahorita está ocurriendo mucho
a lo mejor no lo hemos mencionado. Un accidente de trabajo tiene derecho a que le paguen máximo un año. Ya el que cumple el año le pueden seguir dando incapacidad, pero ya no le van a pagar. Es un año nada más. Entonces ahorita muchos llevan incapacidad más de un año y todavía no hay fecha para que los operen o que les den un tratamiento. Entonces le podemos hacer una temporal, una ST3 temporal, mientras con lo que tenga en estos momentos, con lo que tenga, y le hacemos una temporal y lo volvemos a revisar a los 2 años. Ahí le vamos a dar ese tiempo para que lo operen, le den rehabilitación o lo que necesite. Entonces, cuando ya va a cumplir, ahorita aprovechar, cuando ustedes vean que un paciente tengan por accidente de trabajo y está a punto de cumplir el año, tienen que enviarlo con nosotros al salón del trabajo, porque ya no le van a pagar. El paciente va a llegar con ustedes y puede decirles, oye, ya no me están pagando la incapacidad, doctor, y, pues es que ya cumplió el año, ya no les pagan. Entonces, cuando vean que se está acercando al año, hay que enviarlo al salón del trabajo. Nos lo pueden mandar diciendo que el paciente va a cumplir el año de incapacidad, o está por cumplir, o algunos ya lo cumplieron y nos lo envían. Y nosotros lo tenemos que valorar y todavía no tiene máximo beneficio, pero ya hay que hacerle un dictamen porque no le van a pagar. Tiene derecho a un año de pago a un accidente de trabajo. Concluyendo, entonces, es máxima mejoría, es cuando nos lo deben de enviar con nosotros. Por ejemplo, una amputación, quizás a los 14, 21 días, ya no le van a hacer nada con nosotros. Ahí hasta que ya cicatrice. Ya cicatrice. Sí, ya lo van. Hay algunos pacientes que son diabéticos o tienen algún otro problema de conmovilidad, se prolongan más, hasta que no cierre la herida, hasta que no esté lo máximo beneficio, nos lo envían. Si hay un trabajador que tuvo un traumatismo ocular y el oftalmólogo dice ya no es candidato a cirugía, ni con cirugía va a tener ningún resultado, no va a haber la mejoría, ya no le envían, es máximo beneficio. Pero si otro dice, no, se va a operar, se va a poner lente retrocular, X razón, no, hasta que termine su tratamiento es cuando nos lo envían con nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En todo caso, nos habló de este mismo paciente, si nosotros, porque ya sabemos que todavía no lo ve trauma, ¿verdad? Por la cirugía, le vamos a seguir extendiendo incapacidades, ¿hasta cuánto tengo yo de máximo para dar incapacidades? ¿O se tiene que comentar igual en coordinación para que digan, ¿sabes qué? Dale 7, dale 14, dale tanto, sí. Porque lo está viniendo, ¿verdad? No, cuando nosotros le demos el dictamen, es como si cambiar la incapacidad que ustedes están dando, se la vamos a cambiar pago mensual. El dictamen sustituye a las incapacidades. Ajá. Es como si le dieran una incapacidad, como la que usted da, por 2 años. Nada más que se la van a estar dando mes tras mes. En lugar de incapacidades, ahora le vamos a dar una pensión. O sea, antes usted le daban, o trauma le daba 7 días, 14, 28. Cuando nosotros le hagamos esta incapacidad temporal, es como si fuera su incapacidad por 2 años. Y ustedes ya no le van a dar, le van a seguir dando el tratamiento, pero ya no se da incapacidad porque ya están pensionados. Por 2 años. Por 2 años. Es la pensión parcial. Esa es la pensión parcial. Un caso de pensión parcial, como cuál se les ocurre? Una lesión y que le damos una pensión parcial. Por ejemplo, una fractura. Una fractura que deja rigidez parcial, una amputación de un dedo parcial, una hernia lumbar, algo parcial. Por eso lo decimos incapacidad permanente y parcial, porque hay total, por ejemplo, uno que tiene cuadriplegia, ya tocado, ceguera, ese es total. Ese no lo incapacita totalmente para cualquier trabajo. Entonces, la mayoría son parciales. Es una parte del cuerpo. Eso se dice parcial. Y que lo limita parcialmente para el trabajo. Por ejemplo, alguien que pierde 3 dedos, le damos una incapacidad parcial
y puede ir a trabajar donde él pueda hacer alguna actividad, aunque le falten esos 3 dedos. Doctor, y en el caso, por ejemplo, al principio comentaba la doctora Jocelyn, de que el paciente rechazó el tratamiento quirúrgico. Entonces, suponiendo que tiene programada alguna cirugía de hombro y él no sabe que tengo miedo de operarme, nosotros como que le podemos otorgar, bueno, a ustedes se le puede otorgar todavía la pensión parcial, aunque Sí. él haya rechazado su tratamiento oportuno. En estos casos hay ahí algunas asegúnes cada paciente. Hay algunos que la rechazan y si esa cirugía va a ser una mejoría para reincorporarse al trabajo, y dicen los traumatólogos, es un pronóstico bueno después de la cirugía, no tiene derechos, se le suspende sus derechos, porque esa cirugía promete que puede regresar a su trabajo. Entonces ya no se le da, y nosotros hay un artículo que dice por abandono o por no seguir indicaciones o tratamiento del IMSS. Hay algunos otros que dicen ni con la cirugía va a mejorar, pues entonces sí le damos su pensión, si es por un accidente, le damos su pensión parcial permanente por 2 años. Pero cuando no siguen las indicaciones, los tratamientos, seguimientos, rehabilitación, se le suspende, pero no definitivo, como en el caso de la doctora. Dijo, no, siempre sí me voy a operar. Se le regresan sus derechos y se le empieza a pagar, continúan las incapacidades, tratamientos, todo lo que sea. Y los días pasados que rechazó, eso ya no se recupera. Eso ya no se recuperan, al menos que por una razón que tenga él importante, la solicita por el medio del consejo consultivo. Hay un consejo que está en la delegación, que él hace un escrito y ellos avalan si se los dan o no se los dan, por ese tiempo que él no siguió las indicaciones. Entonces es importante que cuando nos manden a un paciente con la ST2, quizás también poner a agregar el párrafo, se le dio su máximo beneficio. Pueden incluir, decir, cirugía, rehabilitación, lo que sea, pero pueden agregar por máximo beneficio. Y ya nosotros sabemos que tenemos que evaluar, le tenemos que dar un porcentaje de esa secuela porque ya no hay nada que hacer. Por 2 años. Pero si el paciente, hay algunos que llegan casi cumpliendo, algunos que te llegan a la consulta y todavía traen fijadores externos, van en silla de ruedas, todavía traen fijadores externos, traen fístulas por una fractura de tibia peroné y está próximo a cumplir el año. Así no lo mandan como está, porque ya al año nosotros debemos de hacerle su dictamen. Ya le hacemos su dictamen parcial de que todavía le falta cirugía, va a ser muy obvio porque todavía trae el material, los tornillos, y le damos una por 2 años. Ahí todavía no tiene máximo beneficio, pero ya cumplió el año, está por cumplir el año. Entonces enviarlo para nosotros son 2. Una que ya tenga máximo beneficio en caso de ST3, tenga máximo beneficio o esté por cumplir el año de incapacidad. Ya en enfermedades generales que no tienen que ver con riesgo de trabajo, ahí es diferente, pero por riesgo de trabajo es que vayan a cumplir, le llamamos, ¿cómo le llamamos cuando van a cumplir el año? Que agoten subsidios. Se le llama, se me olvidó ahorita, agote de subsidios. El subsidio lo tiene nada más hasta 364 días. Al 365 o más, ya no les pagan. Y pues es mejor enviarlo con nosotros. Entonces esas 2 situaciones para una secuela: máximo beneficio y agote de sus subsidios, que es un año. A ver si quieres seguir. Ok. Y pues bueno, como lo estaban comentando, pues la revaloración de la incapacidad parcial permanente por el riesgo de trabajo, pues ya les había comentado que la revaluación va a ser volver a ver al paciente. Entonces, este asegurado que tenga la incapacidad lo vamos a ver dentro de un periodo de 2 años, con esta finalidad para que veamos si se va a presentar o se va a requerir continuar con la pensión en dado caso, o
aumentar o disminuir dependiendo de cómo haya evolucionado. Como ya comentaba el doctor, pues vamos a buscarla que tenga todas las interconsultas que se requieran, ya sea cirugía, rehabilitación, para que este paciente pueda tener una mejoría total, agotar los estudios que se puedan realizar, radiografías o exámenes de laboratorio pertinentes, y con todo esto, pues hacer el resumen y el envío donde estemos diciendo ya lo que está pasando con este paciente. Después de que se realiza este nuevo dictamen, ya va a ser después de los 2 años, ya va a ser un dictamen con una calificación definitiva. Aquí, pues bueno, les voy a ir mostrando por partes cómo es el formato y en algunos puntos que son más relevantes les voy a ir explicando qué es de lo que se habla ahí. Por ejemplo, pues Regreses a una anterior, claro. por favor, para que quede claro la anterior. Ay, no pasó. Ahí. Aquí es importante, dice que enviarlo con nosotros, ya hablamos que por subsidios o máximo beneficio. Y los estudios de laboratorio gabinete, es muy común que nos envíen para que evaluemos una secuela como la que decía de rodilla. Tuvo una fractura de tibia y peroné y nos lo envía para evaluar secuela. ¿Qué estudios creen que son indispensables para nosotros para evaluar la secuela? Una rigidez de rodilla o una rigidez de muñeca. ¿Alguna electromiografía que se manda a rehabilitación? Si no hay lesión, si no mencionan que hubo lesión nerviosa, pues no, ahí no hay razón. Es una fractura expuesta y que dejó limitación a la movilidad. ¿Una qué? Eso inicialmente, pero aquí en la clínica, que ustedes nos lo vayan a enviar para allá, para ver cómo está actualmente, porque tuvo una fractura. Una radiografía, no nos envían radiografía. Una amputación para ver a qué nivel está, si se abarcó falanges o también abarcó las articulaciones o carpo, hay que enviar con una radiografía. No nos llega mucho sin radiografía. Dicen una secuela de fractura de fémur. Buscamos, no hay radiografía, no necesitan resumen, nada más la radiografía. También la interconsulta con rehabilitación, porque a rehabilitación nos puede ayudar, le pedimos unas capacidades funcionales residuales, es decir, a ese paciente cómo está ahorita, ellos nos ayudan a describir cómo está ahorita ese paciente. En su nota, ustedes ya, por ejemplo, dicen, no, pues el paciente ya fue a rehabilitación y ya me lo regresó trauma, y sigue con la secuela de fractura, ya me dicen que ya no le van a hacer nada. Entonces, lo mandan a rehabilitación solicitando capacidades funcionales residuales, es decir, cómo está funcionalmente esa extremidad o ese dedito o la rodilla, como decía, y mandan con radiografía, mandan con su interconsulta de rehabilitación, le dan el ASP2 y lo mandan con nosotros. Esa es una manera práctica de mandarlos. Aquí también otra cosa que es importante saber, que una vez que le damos la ASP2 y que lo evaluamos, ya no le pueden dar incapacidad por ese motivo al trabajador. ¿Por qué? Porque ya le estamos pagando el riesgo. Por ejemplo, alguien que tiene una lesión en columna, como decía la doctora, pues a lo mejor si ya no lo envía, nosotros ya lo evaluamos, ya le damos la SP3 y el paciente no lo opera, va a seguir con dolor. ¿Tiene derecho a incapacidad? No. Nada más le van a estar dando analgésicos, lo pueden mandar a urgencias, pero no le pueden dar incapacidad. Si ese paciente lo volviera, ahora sí lo operaron, en el periodo que se está esperando la nueva evaluación, ahí sí le pueden dar incapacidad como recaída. En casos quirúrgicos sí se puede dar incapacidad posterior a una atención inicial. No sé si los revolví, pero después de que se hace una SP3, no se puede dar por ese motivo incapacidad. ¿Okay? Porque una ST3 sustituye las incapacidades. Él va a estar recibiendo cada mes pago. Sí. Si le dan una incapacidad, le están duplicando el pago. Sí. Pero eso es en caso de que ustedes la acepten como ST3. Ya no tiene caso que se acepte. Si no la aceptan, cuando regresa y le podemos cubrir la incapacidad de esos días. Ah, claro. Sí. O sea, mientras no se emita una SP3, sí le puedes dar incapacidad. Por ejemplo. Pero ¿y los 365 días?
O sea, si yo le doy un dictamen de ST3 porque cumplió ya los 365 días, yo ya le estoy dando un dictamen, ya le estoy dando incapacidad. Ya no les tienen que dar a ustedes porque se duplica. Sí, pero, o sea, tú lo sigues viendo, le siguen tratando, todo sigue, tiene los mismos derechos, cirugía, rehabilitación, todos tienen los mismos derechos, lo único que ya no le puedes dar es incapacidad, pago, ya no, bueno, lo duplicas. Es que mi pregunta es la reestructura. Lo envío yo para valorar ST3. Sí. Ustedes lo ven y no cumplió con los requisitos o abandonó el tratamiento y no merita ST3. Entonces, ¿qué le haría? Todavía no tiene los 364 días, ya lo mandaste con nosotros y no tiene secuela, lo mandaste a trabajar. Ahí era el detalle. O sea, es tu paciente, lo mandaste a trabajar. Ahí le cancelé las incapacidades para mandarlo a ST3 para valorar si continúa con incapacidades. Porque o abandonó el manejo o pasó algo, ¿verdad? Bueno, ahí entra otra manera de ver al paciente. Tenemos un paciente, vamos a hacer un ejercicio con el doctor. ¿Cuántos días tiene tu paciente? Vamos a ponerle 360. 360. Ya va a agotar subsidios, ya nada más tiene derecho a 4 más. ¿Tiene una secuela establecida? Sí. Sí. Vamos a ponerle que sea nerviosa. Bueno, entonces nosotros no te lo vamos a rechazar. No se va a negar. No se va a negar. Las ST3 no hay negadas. ¿Sí? Okay. La ST3 o tiene secuela o no tiene secuela. No hay una ST3 negada. Si tiene secuela, te lo pago y te hago el trámite. Si tú lo mandas conmigo y nosotros revisamos que no tiene secuela, le explicamos al paciente, usted no tiene una secuela evaluable dentro del artículo 514. Entonces, lo regresamos a trabajar y no tiene secuela. El ejemplo que tú nos dices, a lo mejor para allá lo vas encaminado. Este señor lo mandas a saludar en el trabajo, no tiene una secuela, pero se regresa a trabajar porque ya le diste la ST2 y al plazo de 15 días regresa contigo porque se sigue sintiendo mal. Ahí entra lo que seguía en la presentación, una recaída. ¿Sí? Es una ST8 y vuelve a contar el tiempo. No hay ST3 de por medio, ¿sí? En el ejemplo dijimos que no había secuela. Si regresamos al ejemplo y si hay secuela, para adelante ya no le puedes dar incapacidad. Esa es la diferencia. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Entonces, si salud en el trabajo dice no hay secuela evaluable, sí puede entrar el proceso de recaída. Ya tú regresa el paciente, te vuelven a contar los días y vemos si está relacionado a lo primero. A veces esos ejemplos sí se presentan poco, pero ya nosotros revisamos, oye, esto que está teniendo el paciente es en verdad por el riesgo de trabajo o es porque se cayó y no avisó, otra cosa pasó, ¿sí? O tiene una patología que no la habían descubierto en ese momento. Pero si hay una IPP de por medio, una ST3, ya no le puedes dar más incapacidades, a menos que lo vayan a operar, como el ejemplo de la doctora, que si en esos 2 años lo operan y el paciente estuviera trabajando, pues necesita días de incapacidad para justificar el hecho de que lo van a operar. Pero si él viene con ella, ya con una secuela pagada y tiene dolor, no le puede dar incapacidad por ese dolor. ¿Sí se entendió? Es así como que sigue como que un poquito trabado, pero siempre la ST3, si se dice que sí se da, no se pueden dar incapacidades posteriores por ese motivo. Le puedes dar por una diarrea, le puedes dar por otra cosa. Por ese motivo que lo evaluamos, no le podemos dar incapacidades a menos que lo fuéramos a operar. Entonces sí le damos una recaída. Y así todo eso viene en la ley. A veces es un poquito trabado este tema porque no es algo que ustedes hagan. A ustedes lo que nos interesa y hacia lo que va enfocado en la presentación de Carlos es cómo nos lo van a enviar. Si se fijan, él nos refirió mucho cómo lo enviamos, qué tenemos que saber. Pero sí tienen que saber el círculo de todo el proceso para que entiendan por qué se envía. Secuelas legales no existen.
El que le diga que hay una secuela negada es una manera mejor de decir, pues no me evaluaron porque no tengo secuela, pero un documento que diga secuela negada no hay. Simplemente se hace un documento después de los 2 años y ya no hay secuela evaluable, ahí sí se hace un documento. Porque al paciente le estaban pagando cada mes una lesión, a los 2 años llega y pues si tenía, por ejemplo, un dedo con rigidez, a los 2 años ya con ejercicio y movimiento, pues ya lo mueve bien. Entonces ya no hay nada en la ley que me diga que le tenga que pagar. Entonces le hago un documento para que esté enterado, prestaciones económicas del instituto, de que ya no se le va a hacer el siguiente pago de otros 2 años. ¿Okay? Igual también es bien importante orientar bien a los trabajadores, no prometerles, le van a pagar su secuela. A veces pensamos que sí, pero no es una secuela. Entonces lo vamos a mandar a que lo valoren y se lo den el trabajo, porque probablemente usan mucho la palabra probable. Es una secuela la que usted tiene. Probablemente tiene usted un riesgo de trabajo cuando hacen una ST7. Si se le dice si le van a calificar ya su accidente, van a calificar si es probable o no su accidente. ¿Okay? En el que hablamos de ST3 o incapacidad IPP que no procede, muchas son las secuelas que nos manifiestan que es dolor y edema residual. El dolor en la Ley Federal del Trabajo no hay que le pagamos, es que no se paga. Desde hace años decidieron eso, entonces hay muchos pacientes que ya los dieron de alta y ya no dejó, la única secuela es dolor y edema. Se van a regresar a trabajar y si hacen actividades de estar caminando, moviendo, llega un momento que puede aumentar el volumen importante o cambios de temperatura, de frío a calor y viceversa, y se les edematiza. Pueden venir con ustedes y le pueden dar una incapacidad temporal mientras disminuye el dolor y disminuye la inflamación y se regresa a trabajar otra vez. Entonces hay muchos trabajadores que nos lo envían, ya tienen 200 días, 300 días y ya al final dicen que la única secuela que le quedó fue esa, dolor y edema residual. Ese no se evalúa, no se le dan porcentaje. Se regresa a su trabajo, pero rehabilitación dice, puede cursar con periodos de exacerbación o periodos de que vaya a empeorar en todo, ese es el pronóstico. Y sí, dentro de un tiempo va a estar eso y usted le tiene que dar para mejorar y disminuir esos síntomas. Pero no se le da una IPP. Yo decía que una IPP ya no le deben de dar incapacidad porque le duplica ese pago, excepto que si haya regresado a trabajar, porque ese paciente, vamos a suponer que perdió un dedo, se puede regresar a trabajar o agarrar cualquier otro trabajo y le están pagando mes tras mes. Pero en su nuevo trabajo, empieza a tener problemas o lo van a operar porque se complicó eso. Le tenemos que dar una incapacidad para justificar con el trabajo que está en ese momento. No importa que le estén pagando su pensión. Le van a estar pagando por su pensión. Pero se le da incapacidad a quien regrese a trabajar. Quien no regrese a trabajar, ella tiene su pensión, le están pagando ahí con la pensión. No sé si me doy a entender. La mayoría de los trabajadores de secuela, la mayoría, regresan a trabajar. Con la limitación que traen, pero regresan a trabajar. Entonces, volviendo al ejemplo del cargador de propóleo, en este caso, pues, se hubiera hecho una secuela por cargar y regresan a trabajar a otra área, a otra empresa. Profesional, pero de administrativo, y tiene problemas del túnel del tractor, se lo puede incapacitar. Por túnel, algo diferente a lo que se pensionó, lo que se le dio a la secuela. Él puede ir a trabajar y exponerse a movimientos repetitivos de muñeca y evolucionar a un túnel del carpo. A él se le da sus incapacidades por esa razón y sigue pensionado por lo de volumen. A este zapato. Pero 2 veces no lo puedo por el mismo padecimiento. Por el mismo padecimiento no.
pero sí por diferentes padecimientos, pueden ser hasta 3, 4. Hay algunos que vienen y ya tienen amputación de 1 o 2 dedos y luego ahora tuvieron una fractura de tobillo y les dejó secuela. Ellos tienen su pensión, si quedó definitiva, de la mano y se les paga la otra. La otra que hablábamos era de toda lesión osteomuscular o que tenga de movilidad, se tiene que enviar a medicina física y rehabilitación, pidiendo las capacidades residuales que le quedan para nosotros poder calificar. Entonces, para alguien que tiene una secuela de rodilla, como decíamos, radiografía y a medicina física y rehabilitación. No es para que le den terapia, es para que nos den los arcos de movilidad que tiene, les miden y nos da todas las capacidades. Entonces, nos lo tienen que enviar con radiografía y capacidades, no resumen médico, nada más con eso. Un paciente con un problema ocular, con el oftalmólogo, para que nos diga su agudeza visual. Y nada más, que nos diga el especialista cuál lesión le quedó. Y entonces cada paciente se individualiza cada paciente con sus lesiones. Pero sí es importante que nos lo envíen con las especialidades que le corresponden, que justifiquen la secuela que le quedó. Y les digo, muchas veces no nos llegan con radiografía. Si es un problema oftalmológico, no nos llegan con oftalmo, de otros. Entonces, no hay resumen. Nada más enviar con el especialista correspondiente y los estudios que se requieren. ¿Y se hace notificación donde, por ejemplo, del ST3 a medicina familiar? Se puede hacer notificación, sí. Nosotros ahí ponemos en la nota, se le realizó una incapacidad permanente, parcial, temporal, por 2 años, a partir de tal fecha. Ustedes ven la fecha, de ahí ya no se da incapacidad. Ahí se corta. ¿Y las notas de ustedes vienen, por decir, en el mismo apartado de donde generamos nosotros las consultas o es otro apartado? No, es en el mismo, pero por lo regular le ponemos salud en el trabajo al inicio. Entonces, siempre le ponemos salud de trabajo y otra para identificarlas últimamente ponemos consulta con fines administrativos. Casi la mayoría le ponemos con fines administrativos. Sí, consulta con fines administrativos y iniciamos la nota con salud en el trabajo. Y en uno de estos casos le podemos poner se evaluó secuela e inicia su pensión o su incapacidad permanente a partir, vamos a suponer, el día de hoy. Y no dar más incapacidad. Por ese motivo. Otra pregunta. Por ejemplo, ahora con la pandemia, si el paciente tenía los 360 días y necesitamos valoración por oftalmología y oftalmología dice, te veo hasta mayo, ahí... Hay que darle, nos la mandan con nosotros para darle una temporal. Esa lo podemos poner, ustedes nos la pueden enviar con la definición o con la que nos digan, por causas no médicas. Causas no médicas es que, por ejemplo, TAC está descompuesto, no se lo puedes poner. Ahorita con la pandemia no hay programación, es una causa no médica. A alguien que le tiene que poner una prótesis y que ahorita no hay, que por alguna razón, pues se le sigue dando incapacidad causa no médica. Entonces, nos lo envían porque una causa no médica está pendiente de la cirugía y hasta ahorita yo estoy haciendo una que lo citaron para hacerle su cirugía hasta agosto y ya tiene 300 y tantos días. Ya está a punto de agotar subsidios, está a punto de llegar al año y lo tiene programado para agosto, a ver. Entonces, pues, le tengo que hacer temporal. Todavía no está definido su secuela totalmente, pero por causas no médicas no se puede terminar. Y le damos una por 2 años. En el transcurso de los 2 años probablemente lo operan, probablemente tiene el movimiento al 100%, lo vemos a los 2 años y está bien, ya se cerró el caso. Pero si sigue con la secuela, ya le damos una de por vida. Siempre nada más se da una, la mayoría de las veces nada más se da por 2 años y la que sigue ya debe de ser definitiva. Ya no hay una tercera. Es muy raro cuando hay una tercera. Y igual si mejora antes de los 2 años, ¿se valora hasta los 2 años o lo de los años?
Se valoran los 2 años porque así lo dice la ley, que es cuando ya esté bien, que el paciente dice, no, es que yo ya quiero que se me corte la pensión y quiero que ahorita me cheque. Él tiene que hacer un escrito pidiendo que ahorita lo revisen porque él dice que ya está bien. Pero la mayoría no lo hace porque ya tiene 2 años seguro de pago. Porque no sabemos si en esa evaluación van a mejorar por como él dice y ya se lo vamos a quitar. Y pues ese año que le falta no le vamos a pagar porque ya vino, ya ahorita está bien. Ese ya es un derecho del trabajador. Y siempre que damos una IPP al paciente, el instituto le da un documento que se llama resolución. Ahí dice qué porcentaje le dimos en base a la ley, cuánto dura ese tipo de prestación o de dictamen y cuándo se tiene que presentar nuevamente salud en el trabajo. ¿Sí? A veces los trabajadores preguntan, oiga, ¿y me puedo cambiar de trabajo? ¿Puedo quedarme en el mismo? ¿Puedo renunciar? Sí. Una IPP, el paciente ya tiene eso ganado, ya es de él. Él se puede quedar con ese patrón, puede cambiarse de patrón o puede decir simplemente, pues ya vivo de mi pensión y no trabajar. Y en 2 años, aunque no tenga trabajo, tiene derecho a venir a esa evaluación. Y eso es importante porque hay muchos que vienen y le digo, después de 2 años, ¿a qué se dedica? Dicen, no, pues no puedo trabajar, doctor, me quitan la pensión. No es cierto. Alguien le dijo que si se ponía a trabajar, le iban a quitar la pensión. Entonces, no, sí pueden trabajar ahí con el patrón, como dice, en otra empresa o un propio negocio y le siguen pagando. Entonces, sí pueden trabajar, no se les quita la pensión. Hace muchos años sí era diferente. También pensión de invalidez. Decían, no puedes trabajar y si te detectamos, y los detectaban, les quitaban la pensión si estaban trabajando en otro lado. Ahorita no. Ahorita la mayoría trabajan, los que pueden. Porque hay unas invalidez que no pueden, ¿verdad? Pero los que pueden sí trabajan y no se les quita la pensión. En los trabajadores es algo diferente. En el trabajador pues es diferente. No, pero no sé trabajar por, o sea, no trabajar en otro. Sí. En otro empleo. Aquí el sindicato y el INPS lo reacomodan en un puesto. Por ejemplo, una que está en urgencias y tiene un problema para deambular y es difícil, mejor la acomodan en consulta y en una unidad donde no haya mucha demanda. Y lo demandan, le dicen como considerados, se le dan un puesto que puedan desempeñar. Acuérdense del artículo 499. Después de un riesgo de trabajo, el patrón está obligado a reacomodar a ese trabajador en un nuevo puesto si el que desempeñaba no lo puede hacer porque ya tiene una secuela o una lesión. Entonces, eso aplica en todo y pues el instituto es una fuente de trabajo. Ahí tendría que terminar su SP3 y aparte su sueldo. Sí. O sea, se sigue trabajando y le van a estar pagando. Sí. Tienen su ST3 pago y su sueldo, y todos los trabajadores así pueden ser. Entonces, si les preguntan al trabajador, oiga, ¿me puedo salir del trabajo? Ya no estoy a gusto ahí, o me están esperando para correrme, ¿qué voy a hacer? Usted puede conseguir trabajo con la limitación que tiene, donde puedan desempeñar. Y pueden trabajar y su pensión. Que antes se las quitaban o se les decían que no podían trabajar, porque el dinero que les daban era suficiente, pero ahorita no les alcanza como ahora que dicen ni para los recibos. Entonces, ¿por qué le vas a limitar de no trabajar si no le pagas para poder subsistir lo más indispensable? Entonces, optaron por dejarlos trabajar y recibiendo su pensión. Entonces, a los trabajadores, no desinformarlos, porque sí, muchos llegan a tener 2 años hasta después de que vinieron aquí. Dice, ya estoy fastidiado en mi casa, que no puedo trabajar. Y muchos trabajan, pero no se dan de alta, porque dicen, ahí me van a detectar. Entonces trabajan sin seguro y con otros patrones o con alguien. Y cuando pueden darse de alta y tener todas las prestaciones en un trabajo formal. Porque se les dio la mala información que no podían ya trabajar, ¿no? Sí pueden trabajar en lo que ellos, con su limitación, pueden hacer. ¿Y aplica también las incapacidades temporales o no sabes? ¿Qué cosa?
el poder trabajar en otra empresa. Ah, sí. en otra área. Si él trabaja en otro, igual como cualquiera. Sí. Si tiene una por enfermedad general, se le da su incapacidad por enfermedad general. Si tiene un accidente, aparte de que tuvo otro más, se le da su incapacidad por riesgo de trabajo. Y si dejó una secuela, ese se le da otra pensión por secuela. Sí, porque a veces hay alguien que le están pagando una pensión porque tuvo una amputación por una rigidez de un dedo, y al año de esa primera pensión, ahora trae la otra mano fracturada. Y pues así es, a veces se le juntan las pensiones. Sí, igual que lo vamos a ver más adelante, no los quiero devolver, pero es verdad, alguien que tiene un riesgo de trabajo y se le da una pensión por riesgo de trabajo, sí tiene derecho a una pensión por invalidez. Que es por una enfermedad, pues él le están pagando esa rigidez de ese dedo, pero pues tiene retinopatía y ya no ve, le podemos dar las dos pensiones, si tiene derecho, porque son diferentes. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita yo creo que pues ya terminamos, mañana vamos a ver lo que es recaída. Veo que ya empezaron a salir más dudas, también los que están en casa, que nos levanten la mano y nos digan si tienen alguna duda. Y ahorita el doctor me comentaba del teletrabajo. Eso es algo nuevo que sí se puede calificar. Voy a hacer una presentación chiquita para mañana platicarles de qué se trata. Es algo nuevo que lo acaba de dar la normativa. Entonces, para que sepan que sí se puede hacer un riesgo de trabajo por trabajo en casa. Por trabajo en casa. Aquí tengo un oficio y de eso lo vamos a basar, ¿okay? Para que lo conozcan y pues estar más actualizados. Entonces mañana la doctora que me mandó la presentación, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero que iba a dar factores de riesgo de enfermedades de trabajo, la vamos a mover un día, ¿ok?